¿Por qué, si alguna vez se pensó que los carbohidratos eran saludables, hoy en día la gente lo evita? La respuesta está en la manera en cómo se metaboliza la glucosa. Mi nombre es Wendy Street y el día de hoy vamos a hablar sobre la regulación de la glucemia, el páncreas endocrino y daremos respuesta del por qué los carbohidratos engordan. De las distintas actividades que realizamos día tras día, la actividad metabólica nunca deja de desarrollarse, incluso si estuviéramos en un estado de reposo. La actividad metabólica va a requerir de la disponibilidad de moléculas que le aporten energía utilizable. Me refiero al ATP, adenosín trifosfato. Y bueno, ¿de dónde obtenemos esa energía? Pues de los alimentos que consumimos, principalmente de los carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Pues son una serie de azúcares que van a ser utilizados en las rutas metabólicas. Un azúcar es la glucosa, que es principal en el metabolismo de los carbohidratos. Y bueno, la glucosa va a pasar por un proceso degradivo para formar ATP. Cuando la célula ya utilizó esa glucosa que necesitaba, pues la glucosa restante no va a ser desechada, al contrario, se va a almacenar en forma de glucógeno. Y ese glucógeno va a almacenarse en el hígado y en los músculos. A partir de ahí es que se mantiene la concentración de glucosa en sangre. A la célula no le importa si tú estás haciendo dieta o estás en ayunos, es decir, que no has ingerido alimento alguno desde el día anterior. La célula necesita realizar sus funciones vitales. Entonces, si no has ingerido alimento, ella echa mano del glucógeno para obtener glucosa y realizar sus distintas funciones. Ahí tenemos también pues el caso del cerebro. El cerebro es un órgano que nunca deja de trabajar, no tiene vacaciones, el cerebro siempre está funcionando. Entonces, si tú no has ingerido alimento alguno, al cerebro no le importa, él es adicto a la glucosa. Entonces va a echar mano de ese glucógeno que tienes almacenado para realizar sus funciones. El control de la concentración sanguínea de glucosa es muy importante, sobre todo que el sistema nervioso lo utiliza como combustible para obtener energía. Y bueno, en este control participa activamente el páncreas, que además de tener una función digestiva, pues produce una secreción rica en enzimas que vierten en el intestino delgado. También tiene una función endocrina, pues produce dos hormonas que son importantes en el metabolismo de los carbohidratos y regulan los niveles de glucosa en sangre. Una de ellas es la insulina, que provoca la entrada de la glucosa que está circulando en la sangre hacia el interior de las células de los organismos que utilizan ese nutriente como fuente de energía. Y bueno, la insulina tiene un efecto hipoglucemiante. Esto quiere decir que va a provocar el descenso de glucosa en sangre. La otra hormona es el glucagón, que tiene un efecto antagónico al de la insulina, pues tiene un efecto hiperglucemiante. Esto quiere decir que va a degradar el glucógeno que está en las células hepáticas, provocando de esta manera incremento de glucosa en la sangre. Si el páncreas no fabrica suficiente insulina, va a provocar la enfermedad conocida como diabetes, que obliga a quien la padece a inyectarse periódicamente cierta cantidad de insulina. Ahora, imagínense que están comiendo un delicioso sándwich. ¿Qué contiene ese sándwich? Pues pan. En el pan encontramos amilosa, amilopectina, que van a ser hidrolizadas por la enzima amilasa cuando las estamos consumiendo. Y bueno, esto va a elevar la glucosa en la sangre y va a ser reconocida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Qué van a hacer estas células beta? Pues van a secretar insulina. Y esa insulina va a tener tres principales acciones: en el tejido adiposo, en el tejido hepático y en el tejido estriado. Esa glucosa que está circulando en la sangre va a entrar a las células hepáticas, a las células estriadas y a los adipocitos. Bueno, se esquematizó el hígado, pero haremos referencia a los hepatocitos. Ya, una vez dentro de la célula, la glucosa, lo primero que ocurre es que se va a fosforilar la glucosa con un gasto de ATP.
convirtiéndose en glucosa 6-fosfato, que es el primer paso de la glucólisis. Y en esencia, porque la glucosa 6-fosfato no puede difundirse fuera de la célula debido a las cargas negativas del fosfato. Esta la hacen muy polar, entonces así queda anclada al interior de la célula. Una vez satisfechas las demandas energéticas, se activa la vía glucogenogénica, permitiendo el almacenamiento del excedente de glucosa en glucógeno. De toda la glucosa provista en el hígado, la glucólisis ocupa el 55% para obtención de energía del día a día. La síntesis de glucógeno el 40%, que va a ser la energía que se va a almacenar para después. Y la vía de la pentosa fosfato, que ocupa el 5%, que produce las pentosas del ácido nucleico, que es la ribosa y la desoxirribosa. Y otra razón más es que también se produce el NAD reducido. La glucosa y los aminoácidos ingresan a la célula mediante el estímulo de la insulina. Se forma la glucosa 6-fosfato en la vía glucolítica. Hay un punto donde se parte en dos, en fosfato de dihidroxiacetona y glicerolaldehído 3-fosfato. Del gliceraldehído 3-fosfato se descarboxila el piruvato. Del piruvato se convierte en acetilcoenzima A, que va a ser el ladrillo donde se construyen los ácidos grasos. Del fosfato de dihidroxiacetona se puede obtener el alfa-glicerol-fosfato, que es básicamente glicerol con un fosfato adicional. Si tengo ácidos grasos y glicerol, ¿qué puedo armar? Pues triglicéridos. Ahora, los aminoácidos también están que circulan y pueden ingresar mediante el estímulo de la insulina. A partir de ahí se sintetizan muchas proteínas y una de ellas es la APB100, que es un transportador de grasa y se une a los triglicéridos y forma una bola de grasa, que es la lipoproteína de muy baja densidad. Y esto es enviado al tejido adiposo y ahí lo guarda. Por eso, si nos preguntamos, ¿de dónde vino esa grasa? La respuesta es el azúcar. Es por esta razón que los carbohidratos engordan. Bueno, ahora sabemos que la insulina produce el desafortunado efecto de estimular la síntesis de grasa y almacenamiento, además de inhibir su quema. Bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal.